Muy buenos días niños, bienvenidos a una semana más de Aprendo en Casa. Hoy en el área de lengua y literatura vamos a hablar de las clases de sujeto. Vamos a hablar una vez más sobre la oración, pero no solamente sobre la definición de la que ya hemos hablado antes, sino específicamente de los tipos de sujetos que existen. Empecemos. A ver, antes de empezar con esto, vamos a recordar qué es la oración. La oración, como sabemos, es un conjunto de palabras que tiene sentido completo, es decir, un conjunto de palabras que de por sí nos da una idea completa. Recuerde que la oración se escribe con mayúscula al empezar y termina con un punto. Ahora veamos cuáles son las partes de la oración. Como ya hemos visto antes, la oración se divide en dos partes principales, que son el sujeto y el predicado. Por ejemplo, en el caso de esta oración, el niño de polo blanco es muy alto. Para poder saber cuál es el sujeto, yo pregunto, ¿quién es muy alto? Y la respuesta es el niño de polo blanco. Por lo tanto, el niño de polo blanco es el sujeto y lo que queda es muy alto, es el predicado. Ahora sí, ¿cuál es el núcleo del sujeto o qué es el núcleo del sujeto? Pues el núcleo del sujeto es la parte más importante del sujeto, es la parte central, pues es de quién se habla exactamente. Por ejemplo, la niña está jugando. En este caso, el núcleo del sujeto es niña. El núcleo puede ser un sustantivo, como es el caso de niña, o puede ser un pronombre. Por ejemplo, ellos comen mucho. El núcleo del sujeto es el pronombre, ellos. Bien, tenemos al sujeto tácito. Es el que no aparece en la oración. No está escrito, pero podemos sobreentenderlo, porque en el idioma español los verbos se conjugan por cada persona gramatical. Por lo tanto, es fácil saber de quién estamos hablando sin que escribamos exactamente o digamos el pronombre. Por ejemplo, tenemos, nadamos todos los días. ¿Quiénes nadamos todos los días? Nosotros. No está escrito o no lo decimos, pero se sobreentiende. Entonces nosotros es el sujeto tácito. Tienes la colección completa. ¿Quién tiene la colección completa? Tú tienes. Ok, y en el tercer ejemplo salieron de compras. ¿Quiénes salieron de compras? Ellos. La otra clase de sujeto es el sujeto expreso. Es aquel que aparece en la oración, que si lo vemos escrito o lo escuchamos. En este caso hay dos tipos de sujeto expreso. El sujeto simple, que es el que tiene un solo núcleo, y el sujeto compuesto, que es el que tiene más de un núcleo. Entonces, recuerden, sujeto simple, un solo núcleo, sujeto compuesto, más de un núcleo. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de sujeto simple y sujeto compuesto. Empecemos por el sujeto simple. El delfín se desliza en el agua. El núcleo del sujeto es delfín. Hay un solo núcleo, por lo tanto es un sujeto simple. Mis hermanos menores llegaron de viaje. Hermano es el núcleo del sujeto. Entonces un sujeto simple. Nosotros regresaremos mañana. Nosotros es el núcleo del sujeto, el sujeto simple. Y finalmente, mi casa de campo es hermosa. Casa es el núcleo del sujeto y es un sujeto simple.
Veamos ejemplos del sujeto compuesto. El delfín y el tiburón se deslizan en el agua. En este caso tenemos dos núcleos, delfín y tiburón, por lo tanto es un sujeto compuesto. Mi hermana y mi hermano llegaron de viaje. Hermano y hermana son los núcleos del sujeto, por lo tanto es un sujeto compuesto. Mis abuelos y tíos van al campo de vacaciones. Los núcleos del sujeto son abuelo y tío. Son dos, por lo tanto es un sujeto compuesto.